Vamos a abrir la palabra del Señor. Levítico capítulo 16, verso 5. Levítico capítulo 16, verso 5. Dice la palabra: y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante del Señor a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Yahweh, Elohim, y otra suerte por Azazel. Y para traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Yahweh, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante del Señor para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Amén. Esa palabra que acabamos de leer está en Levíticos capítulo 16, en el verso 5 al verso 10. Amén. Levante su mano, vamos a hacer una pequeña oración. Padre, en el nombre de tu Hijo Yeshua, en esta noche saca pan de la Torá y alimenta a tu pueblo. En este momento toma autoridad sobre los aires, sobre Satán, sobre los demonios. Ato al príncipe del norte, del sur, del oriente, del occidente. Amarro y declaro inoperante al príncipe de los demonios de Colombia, Venezuela, Cúcuta, y todo espíritu que está en la vida de los presentes, en los aires. Lo ato, lo encadeno y lo mando a lo profundo de los infiernos. Declaro en el nombre de Yeshua en esta noche revelación, luz de la palabra, de la Torá, para cada uno de mis hermanos, en el nombre poderoso de nuestro Hijo Yeshua. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor. Para Israel el día de la expiación era el día más grande del año. La palabra hebrea para expiación, traducida al español, quiere decir cubrir. Los sacrificios del Antiguo Testamento realmente no podían quitar los pecados, solo los cubrían en este día. El pueblo confesaba sus pecados como nación, y el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para hacer expiación por ellos. Se realizaban sacrificios y se derramaba sangre para que así pudiera ser cubiertos los pecados del pueblo. El sacrificio de nuestro Mesías en la cruz o en el madero daría a toda la persona la oportunidad de librarse para siempre del pecado en su vida. Recordemos que ya no estamos bajo el ritual de la ley, porque todo quedó perpetuizado en el sacrificio de nuestro Mesías Yeshua, que fue único y perfecto. Amén. Pueden aplaudir por eso. Ahora, Aarón tenía que pasar horas presentándose para estar delante del Señor. Pero nosotros no nos podemos acercar en este tiempo al Señor en cualquier momento. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 4, verso 16. Es un privilegio. Se nos ha ofrecido un acceso más fácil al Padre que el que se daba a los sumos sacerdotes de los tiempos del Antiguo Testamento. Aún así, nunca debemos olvidar que Dios, el santo, el bendito sea Yahweh, es santo.
ni permitir que este privilegio nos haga acercarnos al Señor descuidadamente. El camino al Señor fue abierto para nosotros por medio del Mesías. Pero el fácil acceso a Elohim no elimina nuestra necesidad de preparar nuestros corazones cuando nos acercamos a Él por medio de la oración. Este suceso con los dos machos cabríos ocurría en el día de la expiación. Diga conmigo, Yom Kippur. Los dos chivos representaban las dos formas en las que Yahweh estaba tratando con el pecado de los israelitas. Una, a través del primer chivo, el que era sacrificado estaba perdonando su pecado. Digan amén. Y segundo, a través del segundo chivo, el expiatorio que era enviado al desierto estaba quitando su culpa. Este mismo ritual tenía que repetirse cada año. La muerte de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, llamado Jesucristo, reemplazó a este sistema de una vez y para siempre. Nuestros pecados pueden ser perdonados y nuestra culpa quitada si ponemos nuestra confianza en el Mesías. ¿Cuántos le aplauden? Ahora, escúcheme bien. Estoy haciendo una introducción para después explicarles algo importante. Es más, estoy leyendo, cosa que yo casi no acostumbro a hacer, porque mis mensajes son muy naturales. Un incensario era un plato o un tazón plano que colgaba de una cadena y era sujetado de unas tenazas. Dentro del incensario se colocaba el incienso, una combinación de especies de olor dulce y carbón encendido del altar. En el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo llevando un incensario humeante. El humo lo protegía del arca del pacto y de la presencia de Elohim. De otra manera hubiera muerto. Es posible que además del incienso haya tenido un propósito muy práctico. El aroma dulce atraía la atención del pueblo a los sacrificios matutinos y vespertinos y ayudaba a cubrir los olores desagradables que a veces había. Bueno, con esa introducción les quiero decir en una forma teórica que ya los sacrificios de sangre fueron reemplazados para ir al Padre por medio del camino de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando el pueblo quería ser perdonado, el oferente presentaba rituales. Y en una fiesta tan importante como el Yom Kippur, el sacerdote tenía que sacrificar un macho cabrío por él y por toda su familia. Posteriormente tenían que seleccionar dos machos cabríos. Uno se dejaba vivo para Azazel, diga conmigo, Azazel. Y el otro era seleccionado con suerte, se echaba suerte y era sacrificado. Y con esa sangre recogida en un tazón, el sacerdote marcaba el camino del atrio hasta el lugar santísimo que solo una sola vez se abría en el año. El sacerdote llevaba la sangre y la regaba en el arca, y ahí el Señor le hablaba. Y si el sacrificio era aceptado y el Señor estaba complaciente, el sacerdote no moría. Si el pueblo estaba mal o en pecado y el sacrificio no era aceptado, el sacerdote moría. ¿Aló? Y era sacado con un lazo. Por eso el sacerdote, cuando se demoraba y el pueblo estaba preocupado, él sonaba las campanas. Tilín, 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 para decirle al pueblo, no ha pasado nada, no se preocupen. Por eso es que cuando Zacarías se quedó mudo, todo el mundo estaba asustado que era lo que había visto. ¿Aló?
Y era que un ángel le había hablado y le había dicho que iba a tener un hijo que iba a ser un profeta llamado Johanán, Juan el Inmersor, que en la traducción tardía le colocaron Juan el Bautista. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor?